Buenos días, buenos días. Volvemos aquí con un libro. Vamos a presentar el libro del que hicimos un artículo sobre el Tornavento y el Sken, ¿qué tal? El libro se llama Con balas de plata, 700 combates de la Casa de Austria, 1631 al 40. Cientos de combates, muchos combates inéditos, grandes combates inéditos, muchas versiones españolas que hacen falta, inéditas, para ponerlas frente a las versiones francesas, etcétera, 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 ¿no? Y con balas de plata porque en Fuenterrabía se defendieron de los asaltos franceses cuando ya no les quedaba munición. Un alcalde dio reales de plata de los que se fundieron plata que se usaron, balas de plata que se usaron para defenderse de los asaltos franceses o de los últimos, ¿no? Las balas de plata y contra todo, contra enemigos, vampiros, reptiles, etcétera, etcétera. Bueno, y es un gran libro porque tiene muchos combates, 506 páginas, 20 primeras páginas de índice, 6 páginas de introducción comentando como el contexto, ¿no? Y luego también 15 páginas o así, o 20 de tablas, ¿no? Las tablas estadísticas que llegan a la conclusión de ser, como digo, 700 combates. En total son 300, de los 700 combates, 556 victorias de la Casa de Austria, 390.000 muertos enemigos en estos 10 años, 82 botines militares capturados, 92 botines comerciales capturados y 17 riquísimos tesoros, y más de 1.550 naves enemigas presas y 70 enemigas a pique, ¿no? Impresionante, ¿no? Y bueno, algunos de estos es en Alemania, Flandes, Holanda, Italia, Francia, España, Condado de Borgoña, Brasil, Portugal e Índico, Filipinas, Caribe, Orden de Malta y algo en África, en el norte de África. Y las estadísticas son muy fuertes, siempre hay que cogerlas con prudencia. En Alemania, más de 150 combates, 98 victorias, 41 derrotas, más de 120.000 muertos enemigos citados explícitos, a añadir 10.000 o 20.000 más, y 27.000 muertos propios citados explícitamente, a añadir 4.000 o 6.000 más estimados. Ganados 21 botines militares, 16 botines comerciales, de ellos 5 gran botín, y 5 riquísimos tesoros, y 12 bagajes de tropas enemigas. Tabla Flandes y Holanda, con más de 180 combates, 150 victorias, 19 derrotas, más o menos 135.000 muertos enemigos citados explícitamente, a añadir 15.000 o 25.000 más estimados. Estamos hablando de combates, epidemias y naufragios. Y en contraste, solo más o menos 3.500 muertos propios citados explícitamente, añadir 2.000 más estimados, ¿no? 32 botines militares, 45 botines comerciales, de ellos 2 gran botín y 9 riquísimos tesoros, más o menos 1.100 naves enemigas presas, convoys presos, más o menos 2.000 carretas y otros más o menos 3.000 caballos de convoys presos. Tabla Italia, etcétera. Muchas naciones con, hay que dar las gracias a los que me agradecen los artículos que he puesto, que les gusta, que son muy densos, muchas cosas. Pues este libro les va a gustar, aunque es un libro un poco distinto porque he tratado de respetar las fuentes originales, más de 250 fuentes distintas de la Corte de Madrid, recepción de noticias, crónicas, avisos, etcétera. Y muchos son crónicas de militares, y entonces van en documentos, ¿no? Un mismo combate puede estar referido por distintos documentos, ¿no? Y entonces en el título del documento va lo principal de ese documento, los combates principales que hay ahí, y más o menos ordenado cronológicamente, que solo hay que echar un vistazo al título y a las tablas. Cuando uno se confunda, no sabe que se repiten los combates entre distintos documentos, aunque está en el título, también se puede ayudar en las tablas, ¿no? Que ahí si está repetido en la tabla,
En las tablas van, no van todas las repeticiones de todo lo que se menciona, pero va lo principal, es sobre lugar, fecha, victoria, derrota, muertos, botines, presos y alguna información del combate. Están bastante bien, es otro tipo de guía junto con el índice. Y ha llevado mucho tiempo, mucha lectura, muchas cosas escritas a mano, con el lenguaje de la época. Yo trato de respetar todo eso, traerlo aquí en estas fuentes para los lectores, para que vean más o menos cómo se escribía en la época, el vocabulario básico, eh, como digo, respetando un vocabulario básico, pero hay que resumirlo y enlazarlo tal y que quede bien, ¿no? Y interpretarlo, porque a veces es difícil, se hace lento por la interpretación, por la lectura de muchos son a mano, porque muchas veces van mezclados con noticias de muchas cosas y hay que ir echando, las letras son pequeñas, etcétera, mucho tiempo. Luego hay que mirar muchos documentos que no hay nada también y al final lleva 1000 o 2000 horas de trabajo al final, más o menos neto, estar ahí. Y, en fin, es un libro muy bueno porque es una época que se conocen solo algunos combates y hay muchísimo, es tremendo todo lo que hay, ya hemos visto 700 combates, ya desmenuzando los combates, ¿no? Concretamente cada uno porque un sitio puede tener varios combates de varios días, de varias zonas, de varias tropas, ¿no? Y hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo y se conoce poca cosa, se conocen algunas crónicas de algunos, pero como la guerra de los 80 años son 80 años y estos solo son 10 años, ¿no? Pero es una paliza que se llevan los enemigos del imperio y de la casa de Austria, de la monarquía de España, de los reinos que configuran esa monarquía. Y para desmitificar lo de que poner una pica en Flandes era algo muy difícil, la tumba en Flandes y tal, ¿no? Ya lo hemos visto en Flandes, en estos 10 años, más o menos 135.000 muertos enemigos, específicamente citados, contando con las exageraciones, añadir todavía más, todavía 10 o 20.000 más, y por solo 3.500 más o menos específicamente citados muertos propios, añadir unos cuantos más, ¿no? Poner una pica en Flandes era difícil porque había que hacer el camino español por Italia y por la Valtonina, etcétera, y se llevaba mucho tiempo. Entonces llegaban ya y allí cuando llegaban poner la pica en Flandes era poner el soldado en Flandes, ¿no? Y eso era lo que costaba. Y el libro está en Amazon, como libro electrónico en Amazon para verlo en el computador con el Kindle gratuito de Amazon o en el Pad o en el libro electrónico propiamente físico que se compre de Amazon, el Kindle, y cuesta 8,90 € y va sin fotos porque como no hay los derechos de reproducción, no están claros, entonces no he puesto fotos, pero aquí en la presentación voy a poner una colección de ellas, ¿no? Un recorrido más o menos de lo que es el libro. Eh, y ya, para el que me conozca, pues ya ahí lo puede comprar fácilmente. Gracias.
de plata y contra todo, contra enemigos, vampiros, reptiles, etcétera, etcétera. Bueno, y es un gran libro porque tiene muchos combates, 506 páginas, 20 primeras páginas de índice, 6 páginas de introducción comentando como el contexto, ¿no? Y luego también 15 páginas o así, o 20 de tablas y 70 enemigas a pique, ¿no? Impresionante, ¿no? Y bueno, algunos de estos es en Alemania, Flandes, Holanda, Italia, Francia, España, Condado de Borgoña, Brasil, Portugal e Índico, Filipinas, Caribe, Orden de Malta y algo en África, en el norte de África. Y las estadísticas son muy fuertes. Buenos días, buenos días. Volvemos aquí con un libro. Vamos a presentar el libro del que hicimos un artículo sobre el Tornavento y el Skene, ¿qué tal? El libro se llama Con balas de plata, 700 combates de la Casa de Austria, 1631 al 40. Cientos de combates, muchos combates inéditos, grandes combates inéditos, muchas versiones españolas que hablan, ¿no? Las tablas estadísticas que llegan a la conclusión de ser, como digo, 700 combates. En total son 300, de los 700 combates, 556 victorias de la Casa de Austria, 390.000 muertos enemigos en estos 10 años, 82 botines militares capturados, 92 botines comerciales capturados y 17 riquísimos tesoros, y más de 1.550 naves enemigas presas. Hacen falta inéditas para ponerlas frente a las versiones francesas, etcétera, 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 ¿no? Y con balas de plata porque en Fuenterrabía se defendieron de los asaltos franceses cuando ya no les quedaba munición. Un alcalde dio reales de plata de los que se fundieron plata que se usaron, balas de plata que se usaron para defenderse de los asaltos franceses o de los últimos, ¿no? Las balas